Diga Ezequiel capítulo 41. Gloria a Dios. Bueno, es una bendición tremenda poder estar compartiendo, gloria al Señor, con todos los cibernautas, así le dicen a todas las personas que están conectadas a través de alguna red social. Y qué bendición poder usar esta herramienta poderosa, aleluya, de comunicación para poder llevar hasta su hogar, hasta su oficina, hasta su cama, no sé dónde esté viendo este programa, a la hora que lo esté viendo, porque también es una ventaja la palabra de Dios. Así, Ezequiel capítulo 41, gloria al Señor. Así es, Ezequiel 41. Dice la palabra de Dios: me introdujo luego en el templo y midió los postes, siendo el ancho 6 codos de un lado y 6 codos de otro, que era el ancho del tabernáculo. El ancho de la puerta era de 10 codos, y los lados de la puerta de 5 codos de un lado y 5 del otro. Y midió su longitud de 40 codos y la anchura de 20 codos. Y pasó al interior y midió cada poste de la puerta de 2 codos y la puerta de 6 codos, y la anchura de la entrada de 7 codos. Midió también su longitud de 20 codos y la anchura de 20 codos delante del templo, y me dijo: este es el lugar santísimo. Después midió el muro de la casa de 6 codos y de 4 codos la anchura de las cámaras, en torno de la casa alrededor. Las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas a otras, 30 en cada uno de los 3 pisos, y entraban modillones en la pared de la casa alrededor. Voy a volver a leerlo. Y entraban modillones en la pared de la casa alrededor, sobre los que estribasen las cámaras, para que no estribasen en la pared de la casa. Y había mayor anchura en las cámaras de más arriba. La escalera de caracol de la casa subía muy alto alrededor por dentro de la casa. Por tanto, la casa tenía más anchura arriba. Del piso inferior se podía subir al de en medio, y de este al superior. Y miré la altura de la casa alrededor. Los cimientos de las cámaras eran de una caña entera de 6 codos largos, y el ancho de la pared de afuera de las cámaras era 5 codos, igual al espacio que quedaba de las cámaras de la casa por dentro. Y entre las cámaras había anchura de 20 codos por todos alrededor de la casa. La puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba, una puerta hacia el norte, otra puerta hacia el sur, y el ancho del espacio que quedaba era de 5 codos por todo alrededor. Y el edificio que estaba delante del espacio abierto al lado del occidente era de 70 codos, y la pared del edificio de 5 codos de grueso alrededor y 90 codos de largo. Luego midió la casa 100 codos de largo, y el espacio abierto, y el edificio y sus paredes de 100 codos de longitud. Y el ancho del frente de la casa y del espacio abierto al oriente era de 100 codos. Y midió la longitud del edificio que estaba delante del espacio abierto que había detrás de él, y las cámaras de uno y otro lado 100 codos, y el templo de dentro y los portales del atrio, los umbrales y las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los 3 pisos. Estaba todo cubierto de madera desde el suelo hasta las ventanas, y las ventanas también cubiertas por encima de la puerta y hasta la casa de adentro y afuera de ella, y por toda la pared en derredor, por dentro y por fuera tomó medidas. Y estaba labrada con querubines y palmeras, entre querubín y querubín una palmera, y cada querubín tenía 2 rostros: un rostro de hombre hacia la palmera de un lado y un rostro de león hacia la palmera del otro lado, por toda la casa alrededor. Desde el suelo hasta encima de la puerta había querubines labrados y palmeras por toda la pared del templo. Cada poste del templo era cuadrado, y el frente del santuario era como el otro frente. La altura del altar de madera era de 3 codos, y su longitud de 2 codos, y sus esquinas, su superficie y sus paredes eran de madera. Y me dijo: esta es la mesa que está delante del Señor. El templo y el santuario tenían 2 puertas, y en cada puerta había 2 hojas que giraban, 2 hojas en una puerta y otras 2 en la otra. En las puertas del templo había labrados de querubines y palmeras, así como los que había en las paredes, y en la fachada del atrio exterior había un portal de madera, y había ventanas estrechas y palmeras de uno y otro lado a los lados del pórtico. Así eran las cámaras de la casa y los umbrales. Amén. Amén, gloria a Dios. Ahora vamos a la lectura del capítulo 42 de Ezequiel. Dice la palabra de Dios así: me trajo luego al atrio exterior hacia el norte, y me llevó a la cámara que estaba delante del espacio abierto que quedaba enfrente del edificio hacia el norte. Por delante de la puerta del norte, su longitud era de 100 codos y el ancho de 50 codos.
Frente a los 20 codos que había en el atrio interior y enfrente del enlosado que había en el atrio exterior estaban las cámaras, las unas enfrente de las otras en 3 pisos. Y delante de las cámaras había un corredor de 10 codos de ancho hacia adentro con una vía de 1 codo y sus puertas daban al norte. Y las cámaras más altas eran más estrechas porque las galerías quitaban de ellas más que las que bajaban, y de las de en medio del edificio, porque estaban en 3 pisos y no tenían columnas, como las columnas de los atrios, por tanto eran más estrechas que las de abajo y las de en medio desde el suelo. Y en el muro que estaba afuera, enfrente de las cámaras, hacia el atrio exterior, delante de las cámaras tenían 50 codos de largo, porque la longitud de las cámaras del atrio de afuera eran 50 codos, y delante de la fachada del templo habían 100 codos, y debajo de las cámaras estaba la entrada del lado oriental para entrar en él desde el atrio exterior, a lo largo del muro del atrio, hacia el oriente, enfrente del espacio abierto y delante del edificio había cámaras. Y el corredor que había delante de ellas era semejante al de las cámaras que estaban hacia el norte. Tanto su longitud como su ancho eran los mismos, y por todas sus salidas conforme a sus puertas y conforme a sus entradas. Así también eran las puertas de las cámaras que estaban hacia el sur. Había una puerta al comienzo del corredor que había enfrente del muro al lado oriental, para quien entraba en las cámaras. Y me dijo, las cámaras del norte y las del sur que estaban delante de él, espacio abierto, son cámaras santas, en las cuales los sacerdotes que se acercaban a Jehová comerán las santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado por el lugar, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que allí dejarán sus vestiduras como que ministran para que son santas, porque son santas, y se vestirán otros vestidos, y así se acercarán a los que es del pueblo. Y luego que acabó las medidas de la casa de adentro, me sacó por el camino de la puerta que miraba hacia el oriente y lo midió todo alrededor. Midió el lado oriental con caña de medir, 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del norte 500 cañas de caña de medir alrededor. Miró al lado del sur 500 cañas de caña de medir. Rodeó al lado del occidente y midió 500 cañas de caña de medir. A los 4 lados tenía un muro todo alrededor y de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Amén, gloria a Dios. Vamos a seguir con el capítulo 43. En el nombre de Jesús dice: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados y miran el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones,
y todas sus leyes, y escríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Estas son las medidas del altar por codos, el codo de a codo y palmo menor, la base de un codo y de un codo el ancho, y su remate por su borde alrededor de un palmo. Este será el zócalo del altar, y desde la base desde la base sobre el suelo hasta el lugar de abajo 2 codos y la anchura de 1 codo, y desde la cornisa menor hasta la cornisa mayor 4 codos y el ancho de 1 codo. El altar era de 4 codos y encima del altar había 4 cuernos, y el altar tenía 12 codos de largo y 12 de ancho, cuadrado a sus 4 lados. El descanso era de 14 codos de longitud y 14 de anchura en sus 4 lados, y de medio codo el borde alrededor, y la base de 1 codo por todos lados, y sus gradas estaban al oriente. Y me dijo: hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, estas son las ordenanzas del altar el día en que se ha hecho, para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí, darás un becerro de la vacada para expiación, y tomarás de su sangre y pondrás en los 4 cuernos del altar, y en las 4 esquinas del descanso, y en el borde alrededor, así lo limpiarás y purificarás. Tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación, y purificarán el altar como la purificación con el becerro. Como lo purificaron con el becerro, perdón. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada, y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en el holocausto a Jehová. Por 7 días sacrificarán un macho cabrío cada día en expiación. Asimismo sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Por 7 días harán expiación por el altar y lo limpiarán, y así lo consagrarán. Y acabados estos días, del 8º día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz, y seréis aceptos, dice el Señor Jesús. Gracias, mis amados hermanos. Dios me les bendiga. Gloria al Señor. Bueno, ya hemos leído estos 3 capítulos de la palabra de Dios en este libro de Ezequiel. Damos muchísimas gracias a todos los que han participado el día de hoy. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias por el aporte, tanto en el tema que hemos estado tratando